¿Qué onda? Buen día. Sean bienvenidos al episodio número 17 de El Micromilímetro. Estoy nuevamente con Luis. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estoy bien. ¿Tú cómo andas? Muy bien. ¿Cómo fue tu semana? Tuvo algo... no creo que pesada, la verdad. Yo digo que sí es parte... Diría que pesada yo, pero sabiendo que somos de la generación de cristal, pues no estuvo pesado. ¿Tú te dejas guiar entonces por las interpretaciones que tienen otros respecto a las perspectivas culturales de la vida? No te creas. No, es que mira, el otro día estaba viendo que... no sé si esto sea bueno o malo, pero algunas personas, por ejemplo, tú dices, no, tengo que ir a trabajar, me tuve que ir a trabajar tarde o algo así, y luego lees acá, no, pues el sobreviviente del holocausto y lo que tuvo SIDA, pues dices, no, pues X, pero no sé por qué, o sea, no sé si sea bueno, no creo, no sé, no es normal, o sea, de que disminuyas o digas, pues esto es malo, pero esto es peor, algo así. Sí, no creo. Ahora sí que, como siempre dicen, nunca te compares. Mm, Porque la neta, pues hay personas que sí han sobrevivido cosas muchísimo más duras. Pero a fin de cuentas cada quien vive sus problemas desde una perspectiva personal. Entonces, vamos a decir que sí estuvo dura la semana. sí. Se te está quemando la chompilla, mi Luis. También no te subestimes. Sí, ¿y a ti cómo te fue? A mí me fue bien. Como Eso. diría la canción, fine, 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 very good, very good, very good. Esa rolita es de nuestros tiempos. No, pero sí estuvo tranquilo. Estaba platicando recientemente con otras personas que ya se acabaron muchos de los deportes. La semana pasada fue la final de la Champions, la final de Roland Garros, las finales de la NBA. Bueno, Mm, esas fueron esta El semana. lunes, El vato. lunes, 4-1 se fueron los... Oye, y de hecho, estaba viendo que según esto, después del triunfo de Denver Nuggets, hubo un tiroteo, Ah, caray. pero no supe si fue... No supe primero que nada si fue una fake news porque no indagué mucho en la noticia. Ujú. Y después de eso, desconozco si haya sido por los fans de los Nuggets o por los fans de Miami Heat o algo así. Pero sí, según estuvo un tiroteo. Oh, qué lamentable. O sea, también es como el nivel de los fanáticos, ¿no? A veces como es que las personas se arraigan mucho a un deporte o a un evento que dan hasta su vida por ello acá. Por ejemplo, la racita que ve el fútbol, que se ponen acá, te ponen acá como locos. Y luego también la racita esta que va a las iglesias acá a ser tocados por una persona y se desmayan así. ¡Oh! O las que van en conciertos y también se vuelven así como que... ¿Cómo es eso? Fanatismo. Sí, yo podría decir que fanatismo descontrolado. Que de hecho, hace, bueno, como una semana y media, cuando estábamos comiendo las nieves, Mm. creo que Omar me enseñó un video de un bar al que había ido. Y pues ya es que a Omar le gusta pues el rock, el metal y así. Ah, sí. Pues fue al barecillo y había un slam. Y a mí nunca me había Uf. tocado ver slam. Vato, se dan patadas, pero macizas. ¿A qué Yo onda? pensé que era de juego, así puro empujón. Sí. Pero no, sí se dan recios los vatos, se dan patadas y luego se les ven los ojos. Como que sí traen enojo Y por dentro y las quieren, lágrimas, ¿no? Así. y quieren sacarlo con Oye, otras no. personas. Pues está... Pues para gustos ahí no sé cómo va el dicho. ¿Tú qué preferirías ahí? ¿Que te dan una patada o una nalgada? Pues si Pero fuerte. pudiera, ninguna. Pero si tuviera que elegir, yo digo que... Atención. No, también. Pero yo digo que una nalgada, porque una patada sí es más fuerte. O sea, yo digo que hay más fuerza en la pierna Ah, que definitivamente en que el en el brazo. brazo. Y aparte, pues la nalgada se tiene que quedar así, así, con el Ujú. brazo extendido. Y la patada, pues cuando jugabas Uf. patoseada. Boom. Yo, neta, le daba unos patines a los vatos a los que les tocaban. Pero zarros. O sea, así dejaba mi vida ahí Pero, o sea, ¿les dabas con el empeine o con la punta? con el empeine. Uf. Y pues sí me acuerdo que pues los chavos se ponían las manos para, para que no les pegáramos tan fuerte. Y yo también. Pero
A mí casi no me tocaba que me dan patadas. No sé si porque estaba un poquillo, pues acá gordillo, grandecillo. Ujú. Y decía, no, mejor no le pego a este. Ah, Pero yo sí me dejaba pasar. Digo, yo sí me dejaba caer, la neta. Y hablando de cosas culturales, Luis, ujú, vamos a empezar el tema de hoy. Ya se hizo costumbre decir que es muy interesante, así que lo voy a volver a repetir. ujú. Y me gustaría dar un contexto acerca de cómo surgió. Estamos haciendo el guión para otro episodio y me comentaste que habías leído o escuchado, no recuerdo, que había un periodo en la historia humana conocida como la Edad Oscura o los tiempos oscuros. Sí. A raíz de eso empezamos a platicar que yo también lo había escuchado en alguna parte. Sin embargo, si quieres compártenos primero tú la interpretación que tenías de este periodo o lo que te había tocado escuchar y después lo hago yo y ya empezamos. Sí, hace tiempo yo había escuchado, y de hecho yo tampoco me acordaba muy bien del nombre, yo creo que le llamé algo así como que Noche Eterna o Noche Oscura, así muy poético, y no, realmente pues es conocido como Edad Oscura, y yo lo que pensaba era, pues era tiempos medievales, ¿no? Y pensaba, no, mendiga iglesia, así se pasó con su Inquisición y su nivel de poder que tenía sobre pues Europa y el mundo. Porque en ese entonces el mundo era Europa. Nah, no es cierto. Pero bueno, lo que yo pensaba era que debido a lo que hacía la iglesia, pues de perseguir a brujas y, perdón, a personas así o quemarlas y matar a personas que iban en contra de sus pensamientos o de sus ideas, pues yo pensé que, pues no, eso no está bien, o sea, eh, ¿qué hubiera pasado si eso no hubiera pasado, no? Y de ahí, esa era mi idea de la Edad Oscura, de un periodo en el que no se realizó ningún avance científico debido principalmente a la iglesia, al dominio de la iglesia por hacer persecuciones a personas que iban en contra de sus ideas o a em, la Inquisición o la no sé, también como que la conquista de lugares para esparcir sus ideas, por así decirlo. Y eso era lo que yo pensaba. Y de hecho, yo recuerdo, ahora que sé que es la Edad Oscura, recuerdo que en una ocasión me tocó hablar con ¿cómo se dice? Esos testigos de Jehová, los que van y te Sí. cuentan acerca de eso. Yo estaba bien chavo, la verdad. Tenía como, ¿qué te gusta? 13, 12 años. Y pues yo estaba bien, no metido en nada de eso, la verdad. Pero sí tenía como que, creo que ya había escuchado el término de edad oscura. Y cuando me preguntó esta persona así religiosa, me dijo, ¿qué opinas de eso? O algo así. No me preguntó de la edad oscura, pero creo que me preguntó algo así, que qué opino de la iglesia o qué opinaba. Y yo le dije, no, pues mira, y le empecé a tirar ese chorizo, vato. Y luego me invitó a la iglesia, pero no fui. Y ya ahora, pues, ¿qué pienso? Pues sí me pasé, pero pues qué bueno que lo sé ahora, para no volverlo a hacer nunca. Vato, es como cuando te empiezas a pelear con una persona equivocada. Mm, Yo recuerdo que hace poco fui a una consulta y solicité factura y me dijeron, tienes que darme tu constancia de situación fiscal. No me acuerdo si es constancia o cédula. Y yo había visto en el Twitter oficial del SAT que no te lo podían solicitar. Perdón. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo vi que el SAT dijo y recomendó que no podía solicitarme esto. ujú. Así que no te lo voy a dar. Y luego se me puso al brinco. Híjole. Me dijo, no me lo vas a dar. Pues no te la voy a emitir. Y dije, ¡Hala! bueno, pues voy a tener que hablar al SAT. Y es esa típica amenaza que escuchas de tu papá o de tu tío prepotente que Ujú. nunca termina hablando al SAT y termina enviando la constancia. Ah, Pero yo ese día tenía una misión, Luis. ujú, Llegué a mi casa, hablé al SAT, le dije, ¿sabes qué? Me están solicitando la constancia. Y vi en internet que no me la podían solicitar. sí. Y luego me pusieron en espera, como que fue a preguntar la chava. Y aparte les dije, ¿tendrás algún informe o alguna carta oficial que le pueda mandar a la persona para constar que no puedo enviarla o que Sí. no está en su derecho de solicitármela? Y me dijo, no tenemos, pero tienes razón, no te la pueden solicitar. Y sin embargo, en el Código Fiscal de la Federación, en tal artículo y en tal sección, viene que tú tienes derecho a recibir una factura. Mm, Entonces me pongo a redactar el correo. Bien bichote, vámonos. les dije, ¿sabes qué? Ya hablé al SAT. Me dijeron que no me la puedes exigir,
y que en el artículo tal, sección tal del Código Fiscal de la Federación establece que yo tengo derecho a emitir factura. Si puedes reenviarle este correo a tu contador para que me la emita y si no, presentar una queja ante el SAT. Y como yo en ese momento dije, ya no me va a llegar, la neta ya me puedo ir despidiendo de esta factura. Y ya después, días después, ya me llegó y me puse bien feliz, la neta. Oh. Pero, o sea, a lo que voy es que está discutiendo con, en este caso, la secretaria, que no tiene absolutamente la culpa de nada. Mm, O sea, la neta, ahí el que estaba un poco desinformado, o no sé a raíz de qué surja todo esto, era el contador, mm. porque la secretaria sí me dijo, es que a órdenes del contador, es que me piden solicitarla. Y yo por eso ya dejé de discutir con ella, que, bueno, me peleó con el contador Sí. entonces. Tráetelo. Tráetelo para ver quién gana en un concurso de besos. De estatuas así viéndose. Sí, de miradas. Y sí, respecto a lo que mencionan de la Edad Oscura, así empezó. De hecho, Luis fue el que me empezó a platicar el tema. Y creo que también las clases de primaria o secundaria respecto a la historia nos dan un indicio acerca de qué fue esta etapa, porque yo también tenía una breve noción, pero yo la estaba confundiendo tanto temporalmente como también conceptualmente, considero. Porque yo recuerdo mucho el caso de Galileo, que fue juzgado por la iglesia Sí. por presentar avances científicos y así. Y efectivamente era muy parecida a mi interpretación como Luis. Un periodo en el que la iglesia tenía sumamente controlados los avances científicos, lo que podía salir y lo que no podía salir. Y si no compartías lo que ellos querían, pues te juzgaban zarro, gacho. Sí. De hecho, hay como museos, ¿no? No Ah, sé, sí. como que donde mencionan los métodos de tortura. Sí, de hecho le platicaba a Luis que en una ocasión que me tocó ir a Guanajuato, no recuerdo si en Guanajuato o en algún otro municipio, hay un museo de la Santa Inquisición en el que te pones a ver los medios de tortura, que de hecho estaría chido hacer un episodio así con los mecanismos de tortura de la Santa Inquisición. Bueno, Y luego vamos reaccionando, así vamos leyendo la historia. hacemos un ranking como en las No. pinturas. No, pues es que había uno en el que, por ejemplo, a las personas homosexuales de esa época, pues ya es que la iglesia los condenaba horriblemente. Sí. Entonces, creo que ese mecanismo lo pusieron de ejemplo con los hombres. Era un pico, vato. O ¡Hala! sea, un pico así. Sí. Y te dejaban caer desde arriba. Y caías en él. Oh, Dios. O sea, caías sentado. Y había otros horribles, neta. Oh. O sea, ponle que ese. que Luis ya Es se te que, antojó. no, sentí acá. Es que sentí cómo se sentiría. No, 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 no. Y lo, manches. Dios. Que te salga Que por la te boca. entre por la boca. Oh, no. No, pero. O sea, por ejemplo, ese era uno de tortura rápida, porque pues caías, supongo que Sí. te desangrabas y era una muerte relativamente rápida. Había otros en los que te torturaban lentamente y morías igual de lentamente. Ujú. O sea, había otros en los que te hacían hoyos en la chompa con pura agua. Ese es el que me acuerdo que me No, 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 contaste no, y no, sí no. pensé, ¿qué onda? ¿Cómo es que se te va a hacer un Exacto. con O sea, a agua? mí se me está haciendo un hoyo cada vez que me baño. ¿Qué onda? Y otro era agua más densa, ¿no? Más pesada. O sea, no era agua como tal. Sí, no, Bueno, sí me pero dejó así. eso sí lo voy a anotar ahorita, Va, la pues. neta, para que te quedes boquiabierto. Sin embargo, el tema de hoy, como mencionaba Luis, es la Edad Oscura. Se nos hace un tema súper chido y a pesar de que sabemos que tal vez sea un poco complejo de escucharlo, les recomendamos, perdón, que lo hagan por partes si así lo desean, porque creemos que les va a aportar mucho. Estábamos platicando Luis y yo que incluso ahí lo pueden sacar en una tertulia con sus amigos o si son fanáticos de la historia. Y si decimos algo mal, pues también les invitamos a que nos corrijan y nos pongan ahí las fuentes. Nosotros Sí, investigamos varias fuentes para intentar dar la información más verídica, pero entendemos que muchas veces simplemente no pasa así y hay desinformación por internet en gran medida. Entonces vamos a empezar, Luis. Aquí tenemos una serie de anotaciones. Va a estar, digo que un poquito largo el episodio, a pesar de que estábamos platicando que queremos empezar a hacerlos más cortos, ujú, pero en fin. La Edad Oscura, también conocía, esto me pareció interesante, ujú. como la Edad Media temprana en Europa, como menciona Luis, porque sabemos que la Edad Media es un periodo de tiempo o un periodo histórico muy amplio. Esa es como la Edad Media temprana.
Tomó lugar del siglo V después de Cristo al siglo XIV después de Cristo, después de nuestra era, creo que también le llaman muchas personas, Sí. durando aproximadamente 900 años. Uf. El tiempo que cae, bueno, a partir de que cae el Imperio Romano hasta que empieza el Renacentismo, es a lo que nosotros conocemos como Edad Oscura. Más adelante vamos a explicar un poquito más del contexto de este término, pero por el momento vamos a decir que se le llama Edad Oscura o tiempos oscuros, porque muchos sugieren que este periodo de tiempo vio muy pocos avances científicos y culturales. Y aquí vamos a explicar por qué. Es muy importante resaltar, casi fundamental, que la Edad Oscura empieza luego de que cae el Imperio Romano. Y Sí. aquí vamos a empezar a abordar. ¿Cuántas categorías son? Una, dos, cuatro categorías en las que el Imperio Romano le ayudó muchísimo a la sociedad. Tal vez en ese tiempo no lo hayan visualizado como ahora nosotros lo vemos, pero aquí vamos a abarcar cuatro categorías en las que el Imperio Romano nos ayudó mucho a avanzar como seres humanos, como cultura, y esto tal vez nos ayude a entender un poquito más por qué se dice que el periodo después de que cae este imperio tan vasto se le conoce con este término. Y bueno, empezando con el primer subtema, entramos primero en el arte y la arquitectura. Los romanos son muy buenos, por ejemplo, eran muy buenos al momento de diseñar ciudades. De hecho, hay un dicho que a mí me gustó bastante, que hoy en día pues también se conoce mucho de todos los caminos llevan a Roma. Y pues con justa razón los romanos diseñaron un sistema así de caminos que conectaran pues a múltiples partes de la ciudad. Pero no solo eso, también diseñaron acueductos y sistemas así de riego que pues fueron así en términos de arquitectura, pues avances súper mayores a comparación de lo que se está haciendo pues, antes que ellos. Entonces, a mí también lo que me llamó la atención es que también en este periodo no sé si, bueno, no es parte de los romanos, pero sí entra en la época de la Edad Oscura. Es como hay una iglesia que se llama la iglesia de Notre Dame, que pues es un monumento así, una iglesia así enorme y no sé, creo que tardaron como 200 años en realizarla. Y ahorita no me acuerdo muy bien de las fechas desde cuándo empezaron y cuándo terminaron, pero sí entra entre 1100 mil creo que cien empezaron. más o menos. Y pues es como, en ese momento no había varillas, vato. No había nada de cemento, no había de nada, pura roca y madera. Y otras cosas, no sé, y barro, no sé. Pero, o sea, la arquitectura que realizaron ellos, bueno, no ellos, pero, o sea, el tiempo en el que estaban, pues eran la época oscura. Entonces, pues ese es como que un punto ahí bueno de la época oscura en donde la arquitectura, pues no se fue como que, eh, no fue algo mínimo, sino que fue como que un desarrollo así como que, válgame Dios, ¿qué onda con esa iglesia? Pero bueno, sí, además de eso, sí, los romanos pues eran los influencers, vamos a llamarlos, los influencers. Los influencers para bien de su época. Sí, no, los caminos, también habías mencionado algo de las columnas. Sí, de hecho, justo mencionar, ahorita estábamos platicando de Notre Dame antes de empezar el episodio, porque no lo teníamos en las notas y Luis lo dio como una aportación. Y como que no me entró en la chompilla que había sido en la edad oscura o en los tiempos oscuros. Porque me dijiste, bueno, empezamos a investigar, vimos que era de 1100 hasta después. Y hasta ahorita que mencionaste lo de la edad oscura, dije, ah, pues sí, cabe dentro de ese rango. Y efectivamente, también respecto a lo que menciona Luis, los romanos han tenido, o más bien tuvieron una gran influencia en la arquitectura que se vive incluso actualmente en la cultura occidental y supongo que en todo el mundo. Ellos fueron muy influenciados en cierto punto por los griegos o tomaron muchos de sus principios para hacer columnas. Sin embargo, se dice que ellos los perfeccionaron hasta cierto punto porque también empezaron a
como a imprimir formas dentro de esas columnas. No sé Mm, si se refieran a que las empezaron a labrar y aún así contenían un gran índice de soporte de carga o cosas por el estilo, pero efectivamente ellos continuaron con las columnas. Yo este ejemplo lo tomo mucho de, no recuerdo si es es una biblioteca muy famosa o que está en Atenas, que tiene unos pilares, o sí. sea, se ve bien chida y yo digo que es como una de las muestras arquitectónicas como más chidas que nos dejó la historia. También Notre Dame, Sí. que hasta hace pocos años sufrió el incendio. Y Luis precisamente mencionó algo muy interesante, que añadieron como un recurso arquitectónico nuevo para su época, en la que gracias a su añadidura, cuando recientemente fue el incendio de Notre Dame, como que se mantuvo la estructura como tal y no se derrumbó totalmente. Entonces es increíble ver cómo esas personas como que previsualizan todo. O sea, no digo que ellos hayan estado pensando en el siglo XXI se va a Mm, incendiar Notre Dame y va a resistir un derrumbe por esta estructura que vamos a hacer. Pero obviamente ellos se basaron en muchos otros principios para construirla de tal forma y para que aguantara. Y yo digo que es un homenaje a la humanidad porque utiliza recursos de esa época, ya sea artísticos y ujú. obviamente de arquitectura, y nos queda a nosotros para saber cómo ha ido evolucionando la cultura. De hecho, yo me acuerdo de un dicho que a mí me marcó mucho, en la que decían que antes de que se inventara la imprenta, la Mm, arquitectura era la forma en la que los seres humanos como que plasmaban la cultura. mm, Y eso, o sea, como que me hizo recapacitar, reflexionar y llegué a la conclusión de que efectivamente era cierto, porque pues antes qué otras formas había, aparte de, por ejemplo, la pintura, de sí. expresar cómo se vivían esos tiempos o qué era lo que pensaban las personas en esos tiempos. Entonces, ahí les va esta reflexión, les invito también a que se pongan a ver como las más grandes obras antes de que se inventara la imprenta y después. Y también ya que mencionamos a Notre Dame, les recomiendo el libro de Notre Dame de Víctor Hugo. Lo vende mi editorial, no Ajá, se crean. Pero está súper chido. Y ya que es, estamos con Víctor Hugo, también el de Los Miserables. también ese. Pero el de Notre Dame es el, como, cuenta la historia Del del, jorobado de Notre Dame. ah, ok, ok, ok. Pero también ahí es donde leí eso de la cultura y la arquitectura y literatura, Mm, etcétera, y muchas otras cosas. Entonces, los libros siempre más allá de, por ejemplo, las novelas, porque esa es una novela, más allá de dejarte o de contarte la historia como tal de la novela, también te cuentan otros datos muy interesantes. Am, También comentábamos acerca del arte y la arquitectura romanas. Fueron muy importantes porque empezaron a hacer techos curvos y sí. también arcos en vez de estructuras triangulares. Y ellos probaron que este tipo de estructuras, arqueadas vaya, o curviadas, podían soportar incluso más peso que las triangulares que venían usando en gran medida los griegos. Yo considero que esto también es un gran avance. Actualmente vemos arcos por todas partes y el hecho de que hayan podido o hayan demostrado, tal vez un poco empíricamente, que puedan soportar más peso, nos da, primero que nada, nos da indicios para que nosotros investiguemos y comprobemos que eso es real. Y segundo, también nos permite que se hayan desarrollado muchas estructuras en la actualidad que tienen este tipo de formas. Omar y yo comentábamos que los estadios de los Mm, deportes se rigen mucho bajo este principio porque tienen estructuras muy curvas. el de Wembley o Wembley. Wembley. De hecho, estaba viendo en Twitter de que... No, estaba viendo un short de los futbolitos. Ya Sí. es que te los había mencionado. De que los 5 estadios más históricos del mundo. O con más mística. Ya mencionaron algunos. Pero Wembley es de los más viejos, ¿no? Supongo. Sí. Hasta donde tengo entendido en Inglaterra o en Reino Unido, como quieran verlo, se inventó el fútbol. Y pues Wembley es una ciudad o condado, no sé cómo se les conozca, de Reino Unido o de Inglaterra. Por lo tanto, pues ahí Sí. hay una relación directa. Es, ¿cómo se le llama? Formas de adquirir el conocimiento por inducción, algo así. Osmosis ahí. Sí, entonces también nos sirvió, como ya lo mencionamos, para los estadios y también para construir anfiteatros, perdón. Sabemos que el Coliseo Romano fue Uf. también una de las maravillas que nos dejó en términos de arquitectura la cultura romana.
Y pues imagínate andarte peleando con un león allá Uf. adentro. Que de hecho, Luis, ayer el Jera puso en su Instagram Ah, que si, o sea, puso así una imagen de un oso y un humano. Y le dijo, ¿crees poder ganarle a un oso? Y se me olvidó contestar, ahorita tengo que contestar, Miles. y le vas Pero, a poner que sí le ganas. obviamente. Eso es todo. Pero, que de hecho, ese short como que tuvo controversia. Porque no sé si se lo tomaron muy en serio, de que yo me Ah, fuera a cuchillar a un oso o qué onda. Pero sí, se lo tomaron muy en serio. ¿porque le comentaron algo así? Por lo... No quería mencionarlo, Luis, pero por los dislikes. Ah. No, pero continuando con esto, mencionamos ya, tampoco queremos adentrarnos mucho. Sí, Si les gusta esto, díganoslo y nosotros investigamos como ejemplos concretos para comentar más avances artísticos y de arquitectura que nos dejaron los romanos. o también qué es lo que hacían con el Coliseo, ¿no? O sea, normalmente escuchamos Exactamente, que ahí que, ponían a pelear a prisioneros con bestias así, pero pues que otras cosas. que otras cosas les gustaría escuchar, ajá. Y también, pues básicamente para concluir este tema de arquitectura, recordando que muchos de los avances que hicieron ellos se siguen utilizando actualmente, después de... Se cayó en el 400, no, 1700 Sí, años, sí, o algo así, un 1600. chorro. Entonces, para que nos vayamos haciendo una idea en la chompilla, y también, aprovechando que Luis mencionó lo de Iglesia de Notre Dame y así, o sea, esa tiene más de 1000 años, Uf, y también las construcciones grecorromanas. Entonces, es muchísimo. Y sí. siguen aguantando. Y yo estoy seguro que si echo una mezcla y voy a aventarme en una casa, se cae a las 3 semanas. Sí, de hecho también eso decían de que, si ves como hoy en día el gobierno, o sea, o los países o las ciudades, no sé cómo se ve, que hacen las calles y que se hacen grietas y que se Sí. hacen como baches y todo ese rollo. Y luego que antes que con, ¿cómo se llama? Lo que con pura losa Ah, sí. y que hoy en día está todavía sigue chido. Recuerdo que vi un meme en donde decían que cómo se hacía antes y ahora. Algo así, pero sí, pues, ¿qué onda, no? Pues para esto hay que descargar la aplicación Marca el Cambio en la Play Store Ajá. y App Store. Yo la he querido descargar, pero no. Estoy seguro que está desarrollada con las patas y que en una de esas me roban una cookie con la que tengo la sesión iniciada de mi banco y chupe faros. Pero concluimos eso, vamos a pasar a ciencia y tecnología. Y aquí vamos a retomar un poquito lo que comentó Luis respecto a la construcción de acueductos. Esto nosotros lo vemos como algo, está bien asqueroso, no sirve mucho. Pero vean esto, no sé si en todas las ciudades, tal vez sí, pero en Chihuahua tenemos vestigios, vamos a llamarlo, de un acueducto, Sí. donde va la racita a tomarse foto. Hay unas zonas en las que la neta, si pasas por esas colonias, te lleva la chifusca. Ajá. Pero, o sea, los acueductos, para darnos una idea, son de grandísima utilidad o fueron de gran utilidad en ese entonces porque se dice que podían ayudar a darle energía a las minas, es decir, a desempeñar tareas que requieran energía por medio de energía mecánica, supongo, del fluir del agua. También a los molinos, que eso actualmente sigue siendo popular. Y también a mí lo que me llamó mucho la atención es que a través de controlar el flujo de agua en las distintas ciudades, se alcanzaban objetivos de sanitización que antes no se podían alcanzar. Porque sabemos que el agua casi casi es sinónimo de limpieza. Entonces, imagínense que haya habido mucha basura o muchos desechos en una ciudad. Entonces, ellos, mediante el control del flujo del agua, podían hacer que se dirigiera a posiblemente donde estaban las entradas a alcantarillas o algo Mm, así, y arrastrara todos los desechos y limpiara el agua. Y esto, obviamente, es un grandísimo avance, porque el hecho de que un lugar esté sucio implica que puede estar más susceptible a que haya enfermedades. ujú. Entonces, imagínense, toda la peste negra o enfermedades así que fueron pandemias en su debido tiempo, con una correcta sanitización de las Sí. ciudades se pudieron haber evitado o disminuido en gran medida. Y el hecho de que los romanos hayan hecho este avance es casi casi para actualmente ir a Julio César era romano, sí, ¿no? Sí. Ir a es más, hacerle un altar al Julio César en tu propia casa y besarle los pies todas las noches Y ponerlo de cabeza para que te vaya bien en para el que te amor. vaya bien en el amor. Oye, y no, es que ya si quieres que te vaya bien en otras cosas, pues le das girando ahí, calculando. Pero, ¿tú qué opinas respecto a esto, Luis? ¿Consideras realmente
¿Consideras que estoy sobrevalorando el hecho de controlar el agua? No, de hecho, los acueductos, eso se me hace como que estructuras así como que muy interesantes de cómo los construyen y como que el objetivo que tienen y cómo es que mueven agua así y para que lleguen a otros lugares. Creo que creo que en el centro de México hace tiempo también se desarrollaron acueductos, o sea, ya como que, ¿cuándo fue? O sea, ya fue hace mucho tiempo, o sea, no es en el México contemporáneo ni nada por el estilo, pero sí recuerdo que en, ¿qué te gusta? No, la verdad no quiero decir un número así a lo loco, pero sí recuerdo que se desarrollaron acueductos para llevar el agua de un lugar a otros. Entonces me parece como que las estructuras, o sea, las estructuras me parecen así como que fascinante, ¿no? O sea, cómo es que el nivel de ingeniería que debieron haber tenido para decir, ¿sabes qué? Mira, pues vamos a hacer un arquito, vamos a ponerle losa, vamos a ponerle, o sea, todo eso. Aplicarlo. Es que aquí entra como un concepto muy interesante. Las matemáticas son fantásticas y se utilizan para todas las áreas ingenieriles, físicas, químicas, etcétera. Sin embargo, gran parte de la magnificencia, vamos a empezar a utilizar términos fresones. Otros sinónimos, vato. Aparte de la magnificencia de estas otras áreas de especialidad, es que le encuentran una practicidad o Mm, una aplicación práctica a estos números. sí, O sea, por ejemplo, matemáticas, muchas veces con integrales. Pues está bien, yo me aviento una integral, pero ya área bajo la curva, todo lo que conlleva una integral o muchas otras cosas que sí, seguramente desconozco, es cuando, no recuerdo si es el término de mind blowing, algo así, sí. como que te explota la cabeza, ¿no? Algo así es, que tú antes lo usabas mucho, me acuerdo. Pero sí, precisamente lo que menciona Luis, o sea, imagínense tener que caminar 10 kilómetros para lavar tus calzoncillos. Sí, Imagínate ser un chihuahuense, ujú. ir a caminar 10 kilómetros y que te mate un apache, vato, antes del acueducto. Ah, ok. Entonces, eso era antes del acueducto. Llegaron los fresones, descendientes de romanos, ¿por qué no decirlos? Ah, ok, Y luego sí. dijeron, vamos a construir este acueducto y ahora nada más tenemos que caminar al centro de la ciudad Ujú. para poder lavar nuestra ropa. Y los apaches los matamos con el agua, con pistolas de agua. Los bañamos y se mueren. Entonces, pues sin duda es, ya lo mencionamos, obviamente yo digo que mejoraron tiempos, hicieron que agua limpia llegara a la ciudad, hicieron que se limpiara la ciudad mediante esta agua limpia y muchas otras cosas. Y también a mí me llama la atención que durante las carreteras que menciona Luis, se construían con losetas de piedra y yo en alguna fuente leí, no sé qué tan cierto sea, que ellos empezaron a utilizar una práctica en la que hacían losetas de piedra, pero con piedra volcánica Ah, canijo. y que esas eran súper resistentes y fueron construyéndolas también a raíz de eso. No sé qué volcán hay allá, y otro el papá del Popocatépetl. Bueno, no, No, sí, sigue. ya dilo, Le. Es que el otro día, sí ves que también fue una noticia así reciente que el Popocatépetl estaba teniendo mucha intensidad y Sí. que de hecho cambió el semáforo amarillo fase 2 a fase 3. Pues el Popocatépetl es un volcán activo, pero también ahí cerca del Popocatépetl está ay, ¿cómo le dicen? La dama dormida o algo así. Ah, sí, que está entre dos estados, ¿no? Sí, Iztaccíhuatl, creo. Ajá. Es otro volcán y el rollo de ese volcán es que es un volcán dormido. Y estaba viendo de que es más peligroso un volcán dormido a un volcán Activo. activo. Porque una vez que se levanta el dormido, ¡pum! Te iba a decir algo medio cochino, pero mejor me lo guardo. Pero sí, justo estaba viendo también eso. En algún punto recuerdo que me dijeron precisamente eso de volcán dormido despierto, Sí. pero no me acordaba. Entonces, un aporte muy enriquecedor. Y sí, efectivamente, como lo comentamos, hacían losetas con piedra, tal vez también volcánica. Y aparte de esto, sabemos que la agricultura ha sido una de las bases por las que los humanos somos humanos. Sin ella realmente, o sea, imagínense, objetivamente, ¿qué seríamos nosotros actualmente si las culturas previas, o sí, las culturas antiguas, prehistóricas, no sé si sea correcto llamarlas, pero bueno, las primeras culturas, no hubieran desarrollado métodos para mejorar la agricultura?
Mm, O sea, eso nos ayudó a que pudiéramos ser sedentarios, que muchos dicen, ah, es que no es bueno. Obviamente es bueno, porque te ayudan a darle seguridad a tu familia. O sea, un chango tenía seguridad junto con su changa y sus changuitos. Ah, pues sí, parte de la seguridad es tener comida constante, y todo lo que conlleva eso. O sea, ya una vez que tienes eso, puedes trabajar en otras cosas, puedes sí. trabajar en hacer otro tipo de avances, etcétera. Entonces la agricultura ha sido de los pilares a los que le debemos que actualmente la humanidad sea la humanidad. Ujú. Entonces ellos desarrollaron nuevas técnicas y herramientas para facilitar la agricultura y también se volvieron expertos para su época debido al amplio conocimiento del clima. Tal vez haya sido completamente empírico. Ya sabes que la predicción del clima siempre ha sido empírica y muy posiblemente siempre lo sea hasta cierto punto, del suelo y de otros temas relacionados con plantaciones. Ellos también inventaron nuevos métodos para poder plantar las semillas y también nuevos métodos de riego para las mismas. Entonces el chavito este que veían en TikTok que les enseñaba cómo plantar espinacas, Ah, sí. pues también es un descendiente romano, podemos decirlo. Y al Robegril, de pasada. Que ojalá se venga. Lo invitamos abiertamente al Robegril. Ah, estaría muy Háganle llegar rico. este clip a que nos haga una carne asada y a que grabe un episodio del podcast más humilde de México. Y pasando al siguiente tema, este va a estar chido porque Luis está relacionado con él y creo que nos puede dar una muy buena aportación. ¿Cuál es, Luis? Es ¿cómo se dice? Perdón. Es como lo que aportó esta cultura romana en la literatura. Y pues eh, los romanos, se sabe que, bueno, hemos estado investigando y los romanos influenciaron en gran medida a, ¿cómo se llama? A Shakespeare, también a otros, a Ovidio, ¿a quién más? No, más bien durante la época dorada de Sí, los romanos, o lo que se le conoce como época dorada de la poesía romana, había poetas como Virgil, Ovidio, pero no el que conocemos en México, y el Horacio. Y ellos fueron los que producieron como literatura que va a perdurar, o que ha perdurado por los siglos de los siglos, amén, y que va a seguir perdurando. Y ya a raíz de eso surge lo que nos estaba contando Luis. que inspiraron a mi carnal el Dante, al Shakespeare. Y también en particular a Shakespeare. La verdad yo nunca he leído a Shakespeare, pero sí recuerdo que el estilo que tiene es como que, no es como de novela, pero es como que... Es algo que se le llama... Es que uno es prosa. Cuando escribes en prosa es cuando escribes en párrafo, ¿no? mm, Y el otro es como está escrita la Ilíada y todo eso, más o menos. No recuerdo porque yo leí la de Hamlet. No recuerdo si está así específicamente, en verso y como en estrofas, algo así. sí, como un canto, algo así. Ajá. Ah, perdón, pero... No, sí, sí, sí. Entonces sí, es como que... ¿Cómo es que los romanos, o más que nada Shakespeare, cómo es que basó algunas de sus historias en estos personajes, el Horacio, y no, me parece increíble cómo es que tuvieron el tiempo para, por ejemplo, pues escribir novelas, y no novelas, pero pues como O sea, ¿cómo? contaron esas cosas. Sí, exactamente. Nuevamente abordamos el concepto como de storytelling, que tienes que tener hasta como un cierto grado de imaginación y también de conocimiento para, principalmente en literatura, plasmar eso en, pues vaya, en papel, por así Sí. decirlo, para que pueda perdurar. Porque una cosa es irlo contando de generación en generación, Ujú. jugar al teléfono descompuesto, ya sabemos que Luis es sumamente malo en esto, con el pato Borghetti. Pero otra ya es que lo dejes plasmado, que pongas una firma y que sepan cómo escribían esas culturas en ese momento. También, por ejemplo, decía que la Metamorfosis escrita por Ovidio había sido precisamente motivación o había influenciado a muchos otros escritores un poco más contemporáneos como Chaucer, Milton, Dante y el ya muy bien mencionado Shakespeare de Luis, que de hecho no sé si los ingleses lo consideren uno de sus mejores escritores Mm, a lo largo del tiempo. Yo digo que a nivel mundial, incluso por términos así de cultura general, es de los más conocidos. sí. Por ejemplo, el Shakespeare y
este vato, el español, Cervantes. Mm, O sea, están como al mismo nivel, a los dos los tienen súper endiosados. Y obviamente aportaron muchos recursos literarios a lo que en su momento era esta disciplina y también para un futuro. Y es sorprendente porque actualmente tal vez no le damos tanta importancia, pero también es una de las bases de la civilización. O sea, muchos tal mm, vez dicen, ah, pues es que la literatura qué, pero es una de las formas más excelentes de transmitir conocimiento de sí. generación en generación. Entonces, a ti, Luis, bueno, por ejemplo, Dante sí te tocó leer la Divina Comedia, ¿no? Sí, se me hizo como que muy... Se me hizo difícil de leer. Estaba como que... también había muchas notas así de... ¿Qué Del significa? autor o Sí, de otros autores. no de otros autores como qué significaban unas palabras y todo ese rollo. Pero no, sí me entonaría a leer un libro del Shakespeare, el Hamlet, creo. Sí, me gustó como de qué trataba. Pero otro aporte que estoy viendo aquí de la literatura o así de los romanos es nuestro lenguaje. O sea, cómo es que ellos popularizaron el uso del latín. Y pues el latín dio también paso a otros lenguajes como las lenguas romances, que son el español, portugués y pues no sé cuál otro, Francés, francés también, sí, o francés también, y el italiano. italiano también. Entonces, pues es básicamente lo que hablamos hoy en día. Es como que, ¿qué otro lenguaje estaríamos hablando hoy en día si no fueran por los romanos? Pues, lo que Ah, comentamos un pues día, sí, puro inglés. lenguaje de señas. Pues sí, o sea, es como el lenguaje no por excelencia, pero el más fácil de aprender, supongo. Mm. Lo comento desde mi completo desconocimiento. Yo no sé expresarme mediante el lenguaje mexicano de señas, ¿no se llama algo así? Oh, sí. Pero, o sea, vaya, empíricamente yo hablando con Luis le puedo expresar tal vez algo con señas y lo puede llegar a entender. O por ejemplo, cuando vas de turista a una ciudad y no sabes hablar el idioma que se habla ahí, pues también mediante señas le puedes Mm. decir ahí, así, aunque sea. No, el otro día me dio mucha risa. Estaba en el trabajo y le hice una seña así mexicana a un tipo, yo, a esto. Ajá. Y yo pensé que esto es un espejito. O sea, él creo que estaba diciendo algo. Y yo no lo entendí. Y dije, pues un espejillo, ¿no? Para que se regresara a lo que Ah, estaba sí, no, diciendo. más bien. Yo lo he visto así y resulta que esto es una grosería. Sí, no me acuerdo. Dilo, lo voy a censurar. Creo que significa... Sí, sí, sí. Bueno, pues también depende de la connotación que le dé cada quien. Sí. Pero sí me había tocado también verlo como, porque muchas veces cuando vas manejando y alguien te dice algo, sí me ha tocado que la rayas Sí. así. Y de hecho está más chido que sacarle el dedo. A mí Mm. sacar el dedo, aparte tengo salchideos y está como cortito, no me gusta. Pero sí, precisamente vamos a analizar la frase lenguas romances. Mm. Roma, de cultura romana. Oh, O sea, no es porque yo, eran unos sí, yo románticos, no, pensé no que era era porque eso. le llevaban serenata, mi Luis, porque si no, pues también el español con el Vicente Fernández, pues sería la cúspide de la lengua romance. Esto me lo acabo Romances. de inventar, Luis, pero la neta tiene sentido y Sí. según yo sí me había tocado escucharlo. Y efectivamente, el latín pues ha tenido una contribución increíble, tanto a lo que menciona Luis como a muchas otras cosas. Había muchos escritos en latín. Mm. El Imperio Romano fue grandísimo. Duró, estábamos viendo del 2 no, del 1 antes de Cristo al El 4, ¿no? 4. Como 5 siglos, 5, algo sí. así, más de 5 siglos, que quieran o no son, o sea, miren, nada más pónganse a pensar, Ujú. ¿cuánto tiempo lleva Estados Unidos siendo lo que es? Desde 1870, digamos 1900, no. Incluso yo diría que después de la Primera Guerra Mundial es cuando realmente se posiciona Mm, como sí, una potencia, porque pues antes Europa era como el centro del desarrollo cultural, las universidades sí. europeas, Oxford, Cambridge, etcétera, y ya después se empezó a posicionar Estados Unidos. Actualmente ya también la cultura oriental, bueno, ya lleva mucho tiempo, pero como que actualmente ya en otras partes del mundo le estamos dando mucha importancia. China, Japón con todo el ambiente financiero, El BTS. el BTS, exactamente. Entonces, solo para que se den una idea, el Imperio Romano duró más de 500 años siendo lo que era. O sea, como dando un puñetazo en la mesa para decir yo aquí soy el bueno. Y también, o sea, viéndolo desde el punto de vista de tiranía, vamos a decirlo, Mm,
ellos se imponían a otros pueblos chiquitos. O sea, Mm, es por ejemplo que digamos, un caso hipotético, que México quiera conquistar Centroamérica y que lo quiera tener bajo su control. O como hicieron los españoles con nosotros. Fue en 1521, o según lo que nos cuenta la sí. historia, y hasta 1810 fueron 300 años y fue solo el territorio mexicano. Entonces el Imperio Romano, o sea, fue grandísimo, duró muchísimo, tuvo muchísimos otros avances, como los que estamos comentando actualmente. Y pues no sé, simplemente yo digo que merece que muchas veces le guardemos ese respeto, no Ujú. porque haya sido una señal, como te comentaba, de tiranía o algo así, de un pueblo controlando a los demás, sino por todos los avances que realmente se consiguieron en él. No digo que sea de las mejores formas de gobierno, ni mucho menos, pero ya estamos viendo que hubo un chorro de avances. Sí, yo creo que actualmente no hay algo así que se compare a ellos. O sea, no creo que haya algo que haya durado como que 500 años en el poder. Tal vez el Imperio Británico, pero... O el otomano creo que también lo consideran así muy largo. Que de hecho No, también pero estaría chido hablar. es largo, pero, o sea, en cuestión de tiempo. O sea, estuvieron así de largos por 500 años. Y, Ahí sí desconozco, maestro. por ejemplo, Inglaterra ya no se consideran un imperio, creo que Sí, ya... Reino Unido, pues ya todas las colonias, por así decirlo, Australia, muchas colonias Ujú. africanas y así, ya se consideran soberanas, se les llama. Soberanas, pero hay un truquillo ahí, el otro día estaba viendo, de que todas estas como de las regiones en las que el imperio británico reinaba, dijeron, no, ¿sabes qué? Pues ni modo, ya se va a caer el imperio. Pero vamos a unir a estas cosas a algo que se le llama el Commonwealth. Entonces, esas naciones, o sea, ya no son parte así del imperio, pero le juraron como que eterna, ¿cómo se le dice? Gratitud. Gratitud, no gratitud, pero como que soberanía o que, o sea, siempre te voy a adorar así de Ah, ok. respeto, súper respeto, no sé qué onda, al Reino Unido. Entonces es como que un imperio así, Un imperio sutil. un imperio con otro nombre. Entonces, Ya a ti no te van a aceptar en Oxford, mira, tenlo por seguro. sí, yo creo que incluso Estados Unidos tampoco tiene tanto tiempo y últimamente ya se está cayendo. Sí, de hecho, ahorita estábamos hablando Luis y yo de que hay un tema que también me gustaría abarcar. Sé que no tenemos comentarios, pero si les interesaría es acerca de todo lo que está pasando respecto a la deuda que tiene Estados Unidos, el límite de deuda fue un tema súper sonado principalmente antes de junio. Y aún así, aunque no comenten, muy seguramente lo vamos a abarcar Mm, ya en un futuro, no tan lejano también para que no se pierda el hype. Y nuevamente, ya más bien para cerrar este tema de la literatura, es importante, o a mí me parece importante recalcar que el latín, los romanos lo utilizaban, bueno, más bien, los romanos expandían el latín como una forma de poder político. mm, Entonces, si tú hacías, son como este tipo de cosas en las que si tú le impones algo a alguien, por más sutil que sea, estás imponiendo tu poder. Entonces, el hecho de mm. que tú les impongas que se tiene que hablar un cierto idioma por ser parte del Imperio Romano, yo digo que les daba una sensación de poder tanto a los romanos como a los otros de que los romanos tenían poder. Pero qué loco, ¿no? Que se hayan decidido ir por el latín. O sea, imagina que se Pues, hubieran ¿qué iban a hecho, hablar? imagina que se hubieran ido por otro, digamos, a algo más asiático o anglosajón. ¿Qué onda, no? O Es que sea, también depende de dónde tuvo el origen latín. Yo creo el núcleo sí. del Imperio Romano fue donde nació el latín y Mm, ya como ellos hablaban eso, simplemente lo fueron expandiendo. Porque nosotros actualmente vemos al latín como una lengua vieja, que como el típico chiste de solo había dos personas que que hablaban latín, se murieron y se perdió el idioma o la mm, lengua. Pero en ese momento pues era como un español, un francés, ya. un... ¿De qué te ríes ahora? Me acordé de un chiste, pero así, esos chistes que siempre empiezan. ¿Qué hace un español, un francés y No, no, un no, no. Ya mexicano sé cuál nunca? es, el de la migra. Sí. No puede ser. Eso ya lo he escuchado 3 veces, Mili. Ah, Pero pues de está hecho yo bien. te lo conté, ¿no? En un Sí. principio. Es que los chistes negros tienen mucho. Este. Tienen mucho. Como que. Son graciosos, pero Son mucho tienen... registro, tienen mucho de dónde sacar, vaya.
Y vamos a pasar al último. Ni siquiera hemos hablado de la Edad Oscura, Ujú. pero creo que es muy importante resaltar esto de la cultura romana para realmente entender qué onda con esto. Entonces vamos a pasar al último subtema, que es la justicia. Miren, vamos a ser honestos, vamos a hablar como compas. Los romanos eran unos hijos de la chifusca. Yo desconozco en gran parte los castigos que les imponían a las Mm, personas. Sin embargo, no sé si les ha tocado convivir con personas que estén estudiando derecho, es lo que le comentaba Luis. Según tengo entendido, en todas las licenciaturas en derecho ya es una materia que se llama derecho romano, algo así. Estaría chido preguntarle al Walter o estaría chido que le sí. hubiera preguntado antes de esto. Pero según lo que investigamos, esto se debe a que en Roma surgió, o más bien se nos aportó, grandes principios que actualmente siguen vigentes respecto al método de juzgar a las personas. Entonces, se dice que a pesar de que los castigos romanos hayan sido muy duros, am, se establecieron las bases a lo que comentamos, que es el sistema judicial actual. Porque primero que nada pusieron a un magistrado que decidía si realmente había que proceder en un caso o no. Entonces ahí ya le estás dando capacidad a la persona, o más bien sí, a la persona, de que se declare culpable o no. Recordando un poquito lo que se menciona acerca de la iglesia, pues realmente había casos en los que si ellos te consideran que tú eras una bruja, te quemaban. O si ellos consideraban que tú eras homosexual, te quemaban a falta de pruebas. Hay otro caso también muy popular. Era una ciudad en Estados Unidos ¿Qué hacían? que también cazaban, o no me acuerdo si era de Inglaterra. Las Ujú. personas cazaban mujeres porque las consideran brujas. Y o sea, la prueba, creo que esto ya lo habíamos contado en otro episodio, la prueba era que te pinchaban el dedo. Y Ah, si no sangrabas, algo así, eras bruja. Y en el libro de Carl Sagan, precisamente la otra vez vi que muchas veces los vatos, o sea, traían una aguja que ni siquiera pinchaba. Y nada más te pinchaban oh. así, no te salía sangre y te mataban, llevaban tu cabeza y te daban una moneda de X cantidad. O sea, a ese punto ha estado la cultura humana. O sea, por ejemplo, a Luis ahorita, lo pinchan, no sangra, le dicen, órale, mi Ah, brujito, po, po, y po. lo matan. Y nos quedamos sin podcast. No, a mí me dio mucha risa de... No, no es cierto, no lo voy a decir. Dilo, bueno, está muy fuerte. Sí, ya después te lo digo. Ahorita me dices. Y sí, como comentamos, el magistrado básicamente entraba a una sesión en la que previamente se escuchaba acerca de cómo había sido el caso. No sé si en esta sesión también se escuchaba en su defecto al acusado, como se hace actualmente. Y como lo decimos, pues actualmente se sigue aplicando eso realmente. O sea, cuando te declaran, bueno, más bien cuando te juzgan, si eres culpable o no, obviamente se tienen que escuchar las partes para determinar de la forma más objetiva posible, o al menos utópicamente, si eres culpable o no. Am, Básicamente, si había bases para el caso, un ciudadano romano se encargaría de juzgar el caso, que en este caso sería el magistrado, supongo. Y además, esto es súper importante porque también se dice que ya había presencia de testigos y de evidencia que avalaran en este caso el caso. Esto me parece también una aportación súper interesante para lo que viene a ser el sistema de cultura, perdón, de justicia actual. Sí. No sé en un futuro cómo se haya a desempeñar esto, también con todo lo que está surgiendo respecto a inteligencia artificial. Está habiendo una revolución respecto a la evidencia, etcétera, al tipo de evidencia que puede seguir siendo considerada como legítima. Pero, pues no manches, o sea, estamos hablando también nuevamente de hace más de, ¿de cuánto dijimos? mil De mil, setecientos años. Ah, no, eso de, cuando cayó. sí, como de 1000 años, más de 1000 años fácil. Y siguen aplicando estos términos. O sea, es como que tú hagas algo ahora, Luis, y siga perdurando para ese entonces. O sea, también, por ejemplo, la teoría de la relatividad ni siquiera es tan vieja. Y es como así una de las cosas que más nos impacta. Es más especializado, esto es muchísimo más Ujú. básico, y también lo quisimos abordar de una forma muy básica porque pues nosotros tampoco somos historiadores ni mucho menos, pero pues es conocimiento a fin de cuentas. Entonces vamos a pasar al siguiente parte. Aquí ya quiero hacer la anotación de que
terminamos de hablar de la cultura romana, ya vimos que fueron unos vatos rifadísimos. Sí. Hicieron un chorro de cosas por la cultura en todas las áreas posibles, se los garantizo. En matemáticas no lo abarcamos, pero seguramente también, bueno, todas las matemáticas que hubo detrás de la arquitectura obviamente Sí. aplican. En ingeniería sí lo aplicamos, en arte, en literatura, etcétera. Entonces, ya que estamos todos de acuerdo en que finalizó el Imperio Romano, que cayó en el 476, ¿cómo era? Antimoni. Anino did, An, anino, Anodinon. anonino. Dame Danonino. Así era. Ya que concluimos que cayó en ese año, ahora sí vamos a empezar a hablar de por qué se le llama tiempos oscuros. Ustedes dirán que les metimos un clickbaitazo, pero necesitábamos este contexto para realmente entender por qué se les llama así. Y aquí nos va a empezar a contar Luis qué show. Pues bueno, ya hablamos de los romanos. Tuvieron una influencia en distintos aspectos en la cultura, justicia, literatura, etcétera. Entonces, es como, ¿qué pasa después de que algo así tan grande y majestuoso cae? Pues nada, te tienes que acostumbrar, te tienes que poner las pilas y ver qué onda. Entonces, en la época después de la caída del Imperio Romano, pues fue realmente difícil porque las personas de estos lugares en donde estaba el imperio, pues tuvieron que acostumbrarse a lo que pues ya no estaba. Entonces, es como que pues fue difícil porque es como si mañana ya no existiera Estados Unidos o que se separara así machín. O sea, habría violencia, habrían guerrillas, habrían un chorro de cosas. O sea, sería algo como que súper catastrófico. Entonces, eso básicamente fue lo que sucedió en en el siglo quinto. Entonces, es como que ver que quienes empiezan a tomar como que el mando del mundo. Y ahí es en donde la Edad Media, pues sigue siendo Edad Media temprana, todo eso. Sí, a eso que conocemos como Edad Oscura es la Edad Media temprana. Sí, y bueno, llega este morrillo, el Francesco Petrarca. Creo que fue ¿En qué época dijo esto? Él, según recuerdo, sí alcanzó a ser Renacentista. parte de la Edad Oscura. Nada más que ya fue en las últimas etapas. Mm, Porque lo habló en primera persona. ok, pues esa fue la persona que acuñó el término de Edad Oscura, que más que nada se refería a desde un punto artístico, que como pues ya había pasado mucho tiempo desde la caída del Imperio Romano, él hacía alusión a esto, a que ya no existían esas cosas y por ende él vivía en una edad oscura en la que pues ya no existen esas cosas como tal, pero realmente sí hubo avances científicos, sí hubo un chorro de cosas que pues no necesariamente pues fueron oscuros, o sea, sí hubo cosas buenas. Ya mencionamos la iglesia de Notre Dame, que pues obviamente fue un reto de un punto de vista así de ingeniería y de arquitectura. Entonces es más que nada eh, desde el Como, punto artístico, me parece. sí, y también, tal como dio Luis, que me pareció excelente. O sea, imaginen que Estados Unidos fuera un imperio actualmente O tal. con Puerto Rico. O sea, imagínense que cae Estados Unidos. ¿Qué haría Puerto Rico en ese entonces? Pues sigue, o sea, sigue fluyendo, vaya. Muy posiblemente haya conflictos políticos, sociales, etcétera, pero la humanidad nunca va a terminar o nunca va a detener su desarrollo. Eso es, creo que una de las cosas más certeras que tenemos. El tiempo, ahora sí que como dice el dicho, no perdona. Y así como menciona Luis, si bien acaba de caer tal vez uno de los imperios más grandes de la historia, estos 1000 años o 900 años, como mencionamos previamente, pues dieron para muchos avances científicos y no dejaron de ser un periodo de estabilización entre la caída del Imperio Romano y a lo que actualmente llamamos época moderna. Que época moderna entre comillas, porque también fue
o sea, más bien fue el puente entre la caída del Imperio Romano y el renacentismo, como mencionamos. Y pues sabemos también que a esta época o a este periodo de tiempo, bueno, más bien se dice que en este periodo de tiempo era una época dominada ampliamente por la Iglesia Católica. Y también, pues otra de las grandes mentes de la historia de la humanidad, como fue Voltaire, o es francés, ¿verdad? Voltaire, algo así. Bobo. Pues él decía que eran épocas de barbarismo, superstición e ignorancia que básicamente cubrieron al mundo durante mucho tiempo. Sin embargo, tú sabes, esa época cuando, bueno, ¿te acuerdas del anuncio de cómete un Snickers? De... De que es una bestia. O sea, está mm, un chango y luego le dicen, ¿sabes qué? Pues cómete un Snickers para que te alivianes. Es básicamente esto. O sea, estos vatos, tanto el Francesco Petrarca ujú, como el Voltaire y muchos otros vatos que apoyaban a Francesco y muchos otros vatos que fluyeron después, debieron comerse un Snickers porque, sí. como dice Luis, no se detuvo la civilización, siguió avanzando y más adelante vamos a comentar incluso de muchas otras cosas que muchos odian o pueden odiar, pero muchos otros van a agradecer. Pero efectivamente, o sea, estos vatos sí, en mi parecer, eran unos drama queen, estaban exagerando de Sí. más. Y de hecho creo que, o sea, se creían el centro del mundo. No, no eran, no, creo que sí, Mira, si eran sí. contemporáneos del Copérnico no me sorprendería, pero no estoy seguro, la neta, tampoco soy, como ya lo mencioné, un historiador. Sí, porque, por ejemplo, o hay otras regiones en el mundo, como vamos a mencionar, en las que sí se ha empezado a hacer muchas cosas chidas, como Asia, me parece, y pues todos esos lugares. Sí, de hecho, durante a lo que se le conoce como Edad Oscura, recuerdo que cuando estaba investigando aquí, muchos historiadores como que se jactaban de decir, pues Edad Oscura ¿para quién? Sí. Porque Europa no es toda la civilización y en Asia durante este periodo hubo un avance increíble. O sea, mencionaban el aumento de rutas comerciales que quieras que no le añade un chorro a la civilización y muchas otras cosas. Que honestamente a mí siempre se me dificultó más estudiar y comprender los avances culturales en Medio Oriente o en ya Oriente completo, no sé cómo se le llame, que en el Occidente. No sé, como que yo me acuerdo que desde que estamos en primaria, secundaria, se habla de todos los avances que hubo en norte de África, Europa y América. Pero Ujú. como que a los asiáticos, yo realmente no recuerdo muchos de los conflictos incluso que Sí, hubo cierto. en Asia. Por ejemplo, aquí puede que voy a tirar una moneda al aire, puede que quede mal o no, pero después de una guerra, no me acuerdo si fue la Segunda Guerra Mundial o alguna otra, hubo un conflicto en Corea, en la que Corea del Norte quería atacar a Corea, bueno, pues todavía era una Corea, pero la Mm, parte del norte quería atacar a la del sur, o no sé si ya eran dos, y viceversa. Y una parte fue apoyada por Estados Unidos, y no me acuerdo si la otra por Rusia, y se armó un conflicto, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas, la neta, si no es por un video de YouTube que me sí. encuentro en un día random, las desconozco totalmente. Y continuando con esto, ya mencionó Luis, esto se refería principalmente a la esfera artística, o al menos el término acuñado por el francés, vamos a decirle por el Paco, el término acuñado por el Paco. Y pues es muy importante mencionar que los artistas renacentistas idolatraban en exceso a los romanos, al punto de muchas veces viajar a la misma ciudad, por lo que esta admiración lo llevaba a considerar que su caída era algo peyorativo, era algo malo. Ujú. Así lo interpretan ellos. Y por eso se les hizo muy fácil decir, ¿sabes qué? De aquí en adelante vamos a llamarle la Edad Oscura. Al cabo, básicamente vivieron puros simios. Pero lo que no saben es que pues esas personas que vivieron en esa época aprovecharon todos los avances romanos, todos los avances de la cultura griega, etcétera, para construir y es que es a lo que vamos, para estabilizar lo que Sí. significó la caída de ese imperio. Entonces, a mí sí se me hace la neta que se pasaron de lanza. Yo lo voy a seguir usando porque como que es o sea, ya está tan acuñado el término que te sirve para situarte en diferentes contextos o posiciones históricas, Ujú. pero pues ya sabemos que la neta no está bien. Y aquí tenemos también algo que, pues vamos a citarlo textualmente,
Francesco Petrarca, considerado la primera pluma del Renacimiento, es lo que decíamos que alcanzó a vivir en las últimas etapas de la época oscura, consideraba el periodo de las épocas oscuras o de la Edad Oscura como una época de las desdichas y la injominia. No, ¿Qué es injominia, Luis? oh, es O sea, de... este dato como que se quería hacer el fresón. Sí. Era el típico mi rey acá que decía, no, paps, la neta, la injominia. No, la neta. Y continuando con eso, en contrario de lo que la propaganda inglesa, Ujú. sí, no es inglesa o en inglés, Sí, en inglés. contrario con lo que la propaganda en general dice, muchos avances fueron hechos durante esta o durante estos años a los que se le llama con mucha frecuencia la época oscura. Y aquí quiero que nos cuentes un poquito acerca de cómo tomaste esta noticia. Ujú. Aquí les va la revelación de la noche. ¿Cómo tomaste tú la noticia, Luis, de que las universidades Ujú. nacieron en un periodo que era ampliamente dominado por la Iglesia Católica, a la que después se le achacó que penaba y castigaba los avances científicos? Ah, sí me quedé como que, no en shock, pero sí me sorprendió acá pensar en eso. Es como, em, a mí no entra en lugar, ¿no? Es como que, ¿cómo es posible que algo así diferente cree algo así como que, algo que lo va a contradecir, ¿no? Más o menos. Entonces, sí me pareció interesante eso, pero también estaba viendo la lista de los avances que se realizaron en esta época y hay muchos, por ejemplo, la creación de universidades. Entonces es algo como que dio paso pues, a la educación. También la generación de la arquitectura gótica es como que creo que lo de Notre Dame entra dentro de ese estilo, Qué así bueno que lo gótico. mencionas, porque justo ahorita te iba a decir, es un estilo gótico, pero dije, no, Rica, aguántate, aguántate ese comentario. Y luego también la agricultura, la música, eso también se me hizo cotorrón, la notación musical. Dicen que es como que es difícil leer música, pero que es como que retador, como... Y de hecho, es como un idioma. Ya cuando aprendes a leerlo, se te empieza a facilitar muchísimo más. Al principio ves símbolos, es como los niños. Al principio ves símbolos y no sabes lo que significan. Ya después dices, no, pues la clave de sol. Después te compras el un do, re, collar. mi. Después te lo tatúas. No, 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 no. Y también otros avances, por ejemplo, en términos de guerra, cañones y no sé qué es eso, pero o sea, hay muchas Artillería cosas. pesada, mi Luis. Entonces son como que cosas que pues no hay que darles como que el feo. O sea, son cosas que hoy en día pues nos aportaron mucho. Por ejemplo, la universidad en donde aprendiste a, no sé. Donde aprendiste a fumar. No, no te creas, pero, o sea, aquí después mencionan que, por ejemplo, la universidad, o al menos muchos historiadores dicen que fueron inventadas en la Edad Oscura, y muchas de ellas se desarrollaron de catedrales católicas. O sea, antes eran catedrales, imagínate ir ahora a la parroquia de Notre Dame, ¿no? Se llamaban aquí de Chihuahua, Ah, sí. a la parroquia de Nuestra Señora, y luego que después se haya convertido en una universidad, o también creo que el término en español es monastérico, ¿no? Escuelas monastéricas que después se convirtieron en universidades. Está chido eso, pero me acordé de eso de que siempre dicen en las escuelas, no, pues que la escuela era un Ah, hospital. sí, nada, la escuela. No, Que era un mi cementerio. primaria era un panteón. Y no lo Ándale. dudo, no lo dudo, la neta, Milis. Sí, ahora Oxford, ¿qué otros? Hay otros ejemplos, ¿no? Sí, de Oxford, hecho, exactamente, o sea, la primera que se dice, según esto, un día en Bologne, Bologna. Bologna, en el año 1088. Hijo, eso. ¿Y todavía existirá? Sí, supongo que sí, vamos a ver aquí. Bologna University. Perdón, se teclea doble. ¡Vámonos! Ah, la ¿Saben que fregada. en el siguiente episodio nos inscribimos? Hay que llamar. Si no se entenderán, o sea, son italianos. Yo que sí, Puede los que sí, tres. ¿no? Y no, qué padre, 1088. 1088. Y Uf. aquí total enrollment 78.224 estudiantes. Así, mira, de hecho en Wikipedia sí dice también. Bueno, pues ya que estamos en Wikipedia lo tomamos como fuente, ¿verdad? Pero pues esto lo obtuvimos de otro lugar. Vamos a ser honestos.
También la de París en 1150. Y estos, bueno, Oxford, o sea, de las más prestigiosas en el mundo. Sí. Tú, tú ves a un vato que se graduó de Oxford y lo invitas a una carne asada, la neta. Y luego ya ahí sabes si se acopla o no. 1167 Oxford. O sea, estamos hablando que, bueno, ninguna tiene más de 1000 años. No, ninguna tiene. La de Boloña casi. Casi. Estamos a 50 años más o menos del aniversario. Y, Imagínate, o sea, imagínate güey. celebrar el aniversario 1000 Ah, qué chido. de la... de una No, universidad. estaría muy suave. ¡Wow! Bueno, Oxford 1167, Valencia 1208, Cambridge 1209. Es interesante porque, pues, el Imperio Romano yo siempre lo asocio con la ciudad de Roma. Ujú. Y pues aquí hay dos universidades italianas. Bueno, supongo que Palencia es italiana, lo desconozco. Ya vimos que Bolonia sí. Y Cambridge y Oxford son inglesas. Sí. Y pues París dudo mucho que sea mexicana, la neta. Y algo también interesante es que a pesar de que hayan sido parte, o más bien hayan nacido a raíz de la Iglesia Católica, las universidades o a las universidades se les encargaba que empujaran un poquito a los alumnos para adquirir conocimiento e innovación. Mm, Y bueno, pues estos dos, principalmente el conocimiento y la innovación eran de gran estima en ese tiempo. Y pues la iglesia muy bien en hacer eso, ¿eh? Me aplauso en ese sentido. Saludos al, ¿cómo se llama? Al Papa Francisco. Al Francesco Petrarca. Y ya para concluir, o sea, para que nos demos una idea también de los avances que se consiguieron gracias a eso, que aquí Sí. te voy a soltar otro dato perturbador, es que la disección humana fue introducida en los estudios fisiológicos de los humanos en estos años. O sea, ahí es cuando ya iban, desenterraban vatos. Quita esa cara, por Oh, favor. ¿qué onda? Desenterraban vatos que a esto va mi historia y los diseccionaban. Ok, este esto creo que lo aprendí gracias a Frankenstein. Mm, El doctor Frankenstein, en este caso, se menciona que en Francia, sí es de Francia, ¿no? Ese vato. O lo mandaron a Europa, algo así. Bueno, en ciudades europeas antiguas, antes, sabemos que la medicina es una de las áreas de especialidad o de conocimiento humano más antiguas. Entonces, prácticamente cualquier cultura tiene historia sobre medicina. sí. Sin embargo, se dice que en culturas europeas, no recuerdo muy bien cuál era el país, en las universidades, pues gracias a Jesucristo nuestro Señor o a quien quieras achacárselo, eran admitidas en un periodo, supongo que al principio tal vez no, pero después sí, Ujú. personas tanto de buen estatus social como de no tan alto estatus social. Entonces, los chavos ricos, los chavos fresones, pues compraban los cuerpos para diseccionar. Pero los vatos que no tenían recursos tenían que ir al panteón a sacar los cuerpos y se los llevaban para practicar con ellos. Y esto lo investigué y según recuerdo sí es real. O sea, imagínate si tú estás estudiando medicina o estudiaste medicina y no conocías este dato. Imagínate que, no sé, haya sido... O sea, tú eras Juan Bautista y allá era Jim Baptiste. Y estás en final de semestre, Estás en vato. final de semestre y aparte de estudiar, te encargan hacer la práctica con un cuerpo humano. Y tu compa es el Francesco Putrirki, el que es primo de Francesco Petrarca. Ujú. Entonces él te dice, no, bro, yo ya tengo mi cuerpo, me lo compró mi papá. Y te pregunta, ¿tú ya lo tienes? No, pues, ¿te acuerdas que me invitaste a una fiesta en la noche? Pues no lo voy a poder caer. Me voy a ir a desenterrar un cuerpo. Y creo que en una de las películas viejitas de Frankenstein del siglo Ujú. pasado, no sé si actualmente hayan sacado más. La otra la estaba viendo, nada más que no la terminé. Sí empieza así, que anda en un panteón el vato con su ayudante, según recuerdo, o algo así. Ujú. Y sacan un muerto y luego ya empiezan a convertirlo en Frankenstein. Oh, Entonces, bueno, estábamos hablando de la disección humana, pero me no, pareció perturbador ese dato. ¿no has visto un canal en YouTube que se llama la anatomía humana, algo así, de anatomía en donde pues sí abren así cadáveres, No, así está muy muy bueno. Te lo voy a pero mandar a sí es ver. real.
Sí, sí es real, o Y sea, son cadáveres así como que... Creo que hoy en día ya no, o sea, no creo que se puedan comprar cadáveres o algo así. Creo que es como personas que donación o algo donan así así su cuerpo así para... para el conocimiento humano. Exacto. Y qué raro, ¿no? Que, o sea, obviamente es conocimiento, Ujú, pero muchas veces YouTube sí se pone muy payaso y pues las políticas sí mm, te prohíben mostrar pues, este tipo de mm. cosas. Se te va a trabar, Luis. No, Está no. maldito. Ya se trabó. Bueno, y para concluir también en lo que Luis busca el canal, supongo. Pues otra idea muy difundida es que en la Edad Media la gente trabajaba hasta la extenuación para sobrevivir a duras penas. Y esto es ampliamente conocido por el Mago de Oz y sus canciones, Ah, sí. de sol a sol y todo eso, Ten, ten, fomentando el ten, slam. ten. Los Y, patadones. y pues, aunque sin duda el trabajo agrícola era sumamente duro, durante la Edad Media se inventaron, como ya lo mencionamos, una multitud de herramientas que lo facilitaron. Y no solo en el trabajo agrícola, sino en muchos otros. Actualmente, pues nosotros tenemos de que grúas, tractores, muchas cosas que obviamente lo facilitan más. Pero en ese entonces, el hecho, no sé, de hacer un arado para un Mm. burro, no sé si me estoy posicionando bien históricamente, pero pues era muy enriquecedor. O añadirle algo a ese arado, etcétera. Entonces, además, el trabajo seguía el ritmo natural del día y el calendario tenía una Qué multitud de chido. días festivos ligados a las celebraciones religiosas. Es decir, ahí no trabajan el día de la Virgencita. Que de hecho el día de la Virgencita es el día del banquero, ¿no? Y por eso se lo dan y no trabajan los bancos. Es el 12 de El 12 de diciembre. diciembre. Pero creo que aquí en México los bancos no trabajan porque es el día del banquero. Ah, eso sí no lo Y sabía. yo ese día me están dando ahí latigazos en la espalda para que chambee. Y pues eso fue el último punto de lo que teníamos para hablar. ¿Qué concluyes? ¿Cuáles son tus conclusiones? Que está interesante ver cómo es que las personas... es esto de los idiomas, de lo que tú dices y más que nada a quién lo dices. Porque, pues, por ejemplo, para él fue una época oscura, para el Francesco Plutarca, ¿cómo se llama? Para él fue una época oscura, pero en términos de arte. Y tal vez él no sabía como que, pues lo dijo así, ¿no? No sé a quién, a quién va. Pero, por ejemplo, para otras personas no fue una época oscura. Y luego, hoy en día, está muy interesante esto. El otro día lo estaba leyendo de, digamos, va un partido de Chelsea contra Manchester City. Y luego pierde el Chelsea, vato. Entonces, la forma en la que tú dices, ah, no, pues perdió el Chelsea. Tú le dices a una persona que le va al Chelsea, pues le dices, no, pues perdió el Chelsea, vato. Y luego, si te vas con una persona del City, pues le dices, no, ¿sabes qué? El City le metió 4 goles al Chelsea. O sea, es como que son lo mismo al final de cuentas porque Chelsea perdió y City ganó. Pero es como que la forma en la que le dices y a quién se lo dices, pues este vato tal vez sí fue una época oscura para él artísticamente, tal vez exactamente así como que un estilo en específico sí fue verdadero, pero todas las connotaciones que tuvo eso después de que lo dijo, pues fueron como que como Pues fueron un efecto negativas, ¿no? dominó. Así. Sí, 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 sin duda, porque el término fue evolucionando, fue siendo adoptado por toda la cultura, por todas las personas, a tal Sí, va. punto que nos llegó a nosotros. O sea, imagínate, este vato lo hizo en ese momento y nos llega a nosotros. Y luego el viajero del tiempo evita que el Good Doctor diga quiero chamba, quiero Quiero. chamba. Y esto cambia totalmente. Así que no viajen por el tiempo, es muy peligroso. Y efectivamente, a mí yo me quedo con la conclusión de Luis. Siento que tal vez él lo interpretó así, o sea, no Luis, sino el Francesco. Pero ya vimos que sí hubo avances y aquí es donde me gustaría concluir a mí también. El Imperio Romano es como Chihuahua, uno de los imperios más grandes del mundo y Chihuahua es el estado más grande de México. Eso sí. Eso le duela a quien le duela, la neta. Y espero que no anexemos a Texas porque ahí ya chupamos faros. Pero sí, el Imperio Romano fue de lo más grande, nos dejó avances inimaginables, honestamente. O sea, no me imagino
cómo esos vatos llegaron a todo ese conocimiento muchas Sí, veces solo por observación. Por ejemplo, la leyenda esa, creo que eso fue en la cultura griega, en la que se dieron una idea del movimiento de la Tierra respecto al Sol por la sombra de las columnas que tenían. Pero bueno, dieron conocimientos inimaginables a la cultura, a la sociedad en general, tal vez un poquito más occidental, no sé. Pero no por eso hay que demeritar todo lo que continuó después, y más aún siendo que continuó después de que haya caído un imperio tan grande. sí, no, Entonces, no hay que quitarle mérito. no hay que quitarle mérito, y más porque realmente hicieron cosas muy buenas. Es decir, o sea, yo me quedo con lo de las universidades. Esto sí me sorprendió muchísimo. El hecho de que el sistema de estudio de las universidades haya persistido hasta este punto, siga siendo válido. Tal vez a algunas universidades les falta actualizarse por toda la tecnología y todo eso, pero en fin, sigue siendo válido el hecho de que una persona con experiencia le enseña a otras personas que apenas se están preparando. Sí, Es de admirar. Yo me quedo con eso, me quedo con que realmente fue una etapa de la historia en la que se consiguieron muchos avances que demeritamos. O sea, es como demeritar a Harry Kane porque fue contemporáneo de CR7 y Messi. sí, O sea, el vato también es un jugadorazo. Entonces, no hay que demeritar los avances de una época simplemente porque la anterior fue uno de los peaks más sí. altos de la historia universal, vaya. Ujú. Entonces, pues yo los invito a que investiguen un poquito más de este tema si aún así siguen creyendo que siguen siendo tiempos oscuros. Y pues yo la neta, cuando terminé de investigar esto, te lo estaba contando Luis casi llorando Sí, de la está emoción. muy... Estaba muy extasiado y lo antes de una final de Champions, pues más. Pero nuevamente, o sea, ya lo he contado como 3 veces, se lo conté a Luis, se lo estuve contando a Matt, nuevamente aquí, y me sigue fascinando, la neta. Y más allá, o sea, la neta yo también me quedé conmovido con todos los avances romanos. Sí, los romanos. Pero también el hecho de que este haya sido un periodo de estabilización Ujú. y que también se hayan conseguido avances muy chidos, me hace latir más fuerte el corazón. Y no le quita nada de valor. Y recuerdo que estábamos en la secundaria y hablando eso de meritar a las personas. Recuerdo que estábamos viendo el tema de los átomos, algo así, del modelo que muchas personas le daban. Y el primer modelo que, El Dalton, ¿no? el Es. Dalton, una persona que se llama, creo que John Dalton, no recuerdo, pero su modelo era literalmente solo una bola, un círculo. Y a mí me dio mucha risa y me empecé a burlar de eso, así con groserías y todo. Y pues terminó pasando que me quitaron puntos o algo así. Entonces tengan cuidado, no insulten a nadie histórico. Enfrente de em, una maestra de química, exacto. con Pero lentes. sí, la lección es no demeritar a nadie por el hecho en el que, por la época en la que hayan vivido. Al Harry Kane, pues ni modo, le tocó vivir con el bicho. Le tocó ir con los GOATs, Sí, así como a estos vatos. y sí. Y la neta, si sigue llegando hasta este punto, mis respetos. Y también, déjenos por favor en los comentarios qué temas les gustaría que explicáramos. A mí personalmente, estos últimos episodios en los que hemos estado así como haciendo la de teachers, me ha gustado, está bien chido, porque le digo a Luis, es que terminas de estudiar los temas y te quedas con algo. Es como te decían las maestras o los maestros de preparatoria, con que te quedes con algo de filosofía, con que te quedes con algo. Está bien. Yo con lo que me quedé de mi profe muy querido, el Sánchez de filosofía de la prepa, es que nos ponía las películas de los Avengers. Ah, la de Interestelar. Ay, vato, esa sí está chida. Sí. Pero pues nada más, yo ya no tengo nada más que agregar. Les digo, comenten por favor qué tema les gustaría que investigáramos, también ustedes investiguen. Los invitamos nuevamente a que valíen esta información si así lo desean en varias fuentes confiables. Y pues unas palabras de despedida, Luis. No, pues tengan cuidado con el calor y besos. Muy bien, expando los besos de Luis y muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que el siguiente episodio esté igual de chido. Hasta luego, les deseamos muy bonita semana o fin de semana. Bye. Bye.